Bienvenidos a Historinastias GR, tu mejor canal de historias. Si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas, compartas y comentes, también a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que suba un nuevo video. Tras el fallecimiento de su esposo, Betty se convirtió en madre soltera de su hija, Juliana. Las dificultades económicas las obligaron a mudarse, y a la niña le dolió perder a todos sus amigos. Pero tras encontrarse con un niño en el parque de su vecindario, las vidas de la niña y su madre cambiaron para siempre. Betty dejó su equipaje y se tomó un momento para respirar el aire de su nueva y humilde morada con entusiasmo, cuando ella y su hija, Juliana, entraron en la casa. Juliana suspiró, arrastrando los pies mientras seguía a su madre dentro de la vivienda sin entusiasmo. Ya sé que no parece gran cosa. Y está definitivamente lejos de lo que estamos acostumbradas. Pero, con algunos retoques aquí y allá, se sentirá como nuestro hogar en poco tiempo, explicó Betty, girándose hacia Juliana, que puso los ojos en blanco, molesta. Eso no me importa, mamá, replicó Juliana. No tengo amigos aquí, añadió la niña en un susurro triste. Lo sé, mi amor. Pero pronto harás amigos. Te lo prometo, le aseguró Betty, agarrándola suavemente del hombro. No, no lo haré, dijo Juliana, apartando fríamente la mano de su madre y marchándose hacia una habitación cercana. Derrotada, Betty se dejó caer al suelo, sujetándose la cabeza con frustración. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que luchar para contener las lágrimas. Había llorado tanto en los 2 últimos meses que ya no le quedaban. Las cosas habían sido difíciles entre Betty y su hija desde que su esposo, el padre de la niña, había fallecido. Era un enfermo terminal, y después de gastar casi todo lo que tenían en su tratamiento, no logró sobrevivir. Perder a su esposo e intentar consolar a una hija que había perdido a su padre con solo 5 años era una de las cosas más duras que Betty había tenido que hacer en su vida. Para colmo, todo el calvario le recordaba la pérdida de su padre cuando era niña. Del mismo modo, el padre de Betty cayó enfermo y su familia se vio abocada a la pobreza tratando de pagar su tratamiento. No podía, por nada del mundo, entender por qué Dios permitía algo así después de ver el daño que le había causado a ella y a su familia. Sin embargo, la mujer había decidido mantener la fe y esperar lo mejor. A medida que Betty miraba a su alrededor, le resultaba más difícil mantener la fe. Su casa era una quinta parte del tamaño de la anterior. Sus condiciones eran deplorables y no podía hacer reformas a corto plazo, aunque quisiera. Su economía no se lo permitía. Aunque las cosas parecían sombrías, la madre optó de nuevo por levantarse y sacar lo mejor de la situación. Durante las 2 semanas siguientes, hizo todo lo posible por convertir su nueva casa en un hogar. Mientras tanto, Juliana luchaba contra la soledad. Sus amigos y su rutina diaria la reconfortaban tras la muerte de su padre. Ahora, lo había perdido todo. Hacer amigos nunca había sido fácil para Juliana, siendo la niña tímida que era. Así que tener que encontrar nuevos amigos y una nueva normalidad en un momento tan trágico parecía casi imposible. Pasaba la mayor parte del día jugando sola en un parque cercano a su casa. El parque era una de las principales razones por las que Betty había elegido la casa. Le encantaba que Juliana pudiera jugar bajo su vigilancia, aunque estuviera ocupada con las tareas domésticas. Un día, Juliana estaba jugando sola en los columpios, como de costumbre, cuando se le acercó un niño que iba elegantemente vestido. Eduardo, 2 años mayor que Juliana, era un chico bastante tímido. Hola. Ese es mi columpio, dijo Eduardo suavemente, acercándose sigilosamente detrás de Juliana sin anunciarse. No, no lo es. No tiene tu nombre, ¿verdad? Respondió la niña, sin dejar de jugar. No. Pero normalmente lo elijo yo, replicó Eduardo.
Bueno, yo también, dijo Juliana. Está bien, entonces supongo que podemos compartirlo. ¿Quieres que te empuje? Preguntó Eduardo. Está bien, se limitó a decir Juliana. Y así, como había prometido, Eduardo la empujó y jugaron juntos, sin pensar en nada más. No lo sabían entonces, pero aquel simple encuentro infantil en el parque daría comienzo a algo mucho más grande para Eduardo y Juliana. Betty también había empezado a sentirse sola. Estar en una comunidad nueva y desconocida también le estaba pasando factura. No era fácil para ella levantarse y dejar la única vida que había conocido. Por desgracia, sus circunstancias exigían exactamente eso. Betty decidió reactivar su vida social. Así que un día buscó en internet clubes locales de mujeres como los que ella y sus amigas solían tener en su vida anterior. Encontró un interesante club de lectura y pensó en probar. Al día siguiente, revisó entre lo que le quedaba de ropa en busca de algo que pudiera ponerse. Vamos, Betty. Tiene que haber algo que puedas ponerte y que no te haga parecer una completa perdedora, murmuró ella, frustrada. Había vendido la mayor parte de su ropa cara y querida para obtener un poco de dinero y así ayudarse a mantener su hogar después de la muerte de su esposo. Antes, el armario de Betty estaba lleno de ropa elegante y extravagante, pero ahora era una mera sombra de lo que había sido. La mayoría de las prendas de vestir que tenía ahora era de tiendas de segunda mano o cosas que conseguía en rebajas. Las reuniones del club de lectura se celebraban en uno de los caros clubes de campo locales, pero por suerte para Betty, los miembros del club tenían acceso gratuito. Finalmente, encontró algo que le gustó y se fue a la primera reunión, nerviosa, pero emocionada. Cuando Betty se acercó a la mesa de mujeres finamente vestidas del club de campo, su corazón empezó a latir con fuerza. ¿En qué estabas pensando, Betty? Esto está fuera de tu alcance. ¿Debería dar media vuelta e irme a casa? Pensó. Se detuvo un momento y se armó de valor. Vamos, Betty. Puedes hacerlo. ¿De qué tienes miedo? Solo es gente. Estoy segura de que les caerás bien, murmuró la mujer. Entonces, armándose por fin de valor, se acercó a ellos. Hola a todos. Soy Betty, dijo, a punto de sentarse a la mesa. Oh, no. Estamos bien. Ya nos sirvieron, dijo una mujer vestida con la mejor ropa y accesorios que el dinero podía comprar. Betty miró ansiosa a su alrededor, dándose cuenta de que su atuendo se parecía al de los camareros y camareras que trabajaban en el club de campo. Empezó Betty, aclarándose la garganta con torpeza. No, creo que ha habido un pequeño malentendido. Estoy aquí por el club de lectura. Me llamo Betty. Vi su anuncio en internet y pensé en unirme, explicó. Ah, sí, expresó la señora Jiménez, con tono burlón. ¿Pensaste en unirte? Agregó, tratando de controlar su risa. Tendrás que perdonarme. Es que pensaba que trabajabas aquí, dijo la señora Jiménez, señalando el atuendo de Betty de arriba a abajo. Quiero decir, ¿puedes culparme? Replicó la mujer elegante, antes de que ella y los demás miembros estallaran en carcajadas. Betty se sintió muy incómoda, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. No. Lo entiendo, dijo Betty, fingiendo una risa mientras tomaba asiento. La reunión apenas tuvo nada que ver con el libro que debían estudiar esa semana. Todo el tiempo, Betty se quedó sentada observando cómo discutían sobre cuánto dinero tenían. Betty estaba a punto de quedarse dormida cuando la señora Jiménez se giró de repente hacia ella, atrayéndola a la conversación. ¿Sabes, Beta? Empezó la mujer. Es Betty,
la corrigió Betty. Oh. Lo siento. Betty, dijo la señora Jiménez con un tono ligeramente burlón. Sabes, me recuerdas a una de las siempre dulces doncellas de mi reciente viaje a París. Llevaban algo parecido. ¿Has estado allí alguna vez? Dijo la mujer con bastante dureza. Betty se sintió sorprendida por sus palabras. Francamente, ya estaba harta de aquella mujer. Pero, haciendo todo lo posible por contener su frustración, se limitó a contestar, ¿sí he ido? A París. ¿Has estado allí antes? Preguntó de nuevo la mujer con una sonrisa socarrona. Betty se sintió de repente como una completa extraterrestre, una sensación que la transportó directamente a sus días de instituto, donde todas las chicas populares siempre la miraban de reojo y hablaban a sus espaldas con sorna. ¿Y París? Betty nunca había estado en París, a pesar de que ella y su esposo habían planeado hacer el viaje algún día. Por desgracia, nunca tuvieron la oportunidad. Sin embargo, mientras miraba a la señora Jiménez con aquella sonrisa de satisfacción, no podía permitir que se siguiera burlando de ella. Cuando Betty se enfrentó a aquella mujer, recordó a todos los bravucones de la escuela que habían hecho que uno de los momentos más duros de su vida fuera mucho más difícil. Recordó todos los comentarios groseros de sus acomodados compañeros de clase que se burlaban de ella tras la enfermedad de su padre. Que, al igual que la señora Jiménez, la hicieron sentir terrible cuando estaba más deprimida a causa de problemas económicos. La sangre le hervía por dentro mientras pensaba en una respuesta. Sabía que las palabras que estaban a punto de salir de su boca solo le traerían arrepentimiento, pero simplemente no podía dejar que la mujer se saliera con la suya. Sí, he ido a París. Mi esposo y yo fuimos allí hace un tiempo en verano, respondió Betty. Ah, sí. ¿En qué hotel se alojaron? Preguntó la mujer. Betty vaciló, insegura de qué decir a continuación. Creo que se llamaba Hotel Samuel, dijo Betty. ¿El Hotel Samuel? Preguntó la señora Jiménez. Sí. Ese mismo, respondió Betty nerviosa. Estás mintiendo. No existe tal lugar. Beta. Replicó la odiosa mujer mientras las demás estallaban en carcajadas. Aquello fue el colmo para Betty. Ya no podía entretenerse con sus payasadas de niña mala. Además, se sentía angustiada y avergonzada. No era así como debía ser su primera experiencia. Betty se levantó y se fue con el rabo entre las piernas. Estaba dolida y avergonzada. No podía ocultarlo, y le parecía bien. Lo que no estaba dispuesta a hacer era quedarse allí un segundo más y dejar que gente que no sabía nada de ella la juzgara sin conocer su historia. Betty se marchó, dejando atrás el sonido de las risitas burlonas de las mujeres. Un par de días después, Eduardo y Juliana jugaban juntos en el parque, como ya se habían acostumbrado. El niño le daba a la niña su osito de peluche cuando, de repente, la señora Jiménez se acercó a los dos. Betty estaba ocupada en la cocina, donde podía observar a su hija jugando cerca. Betty se había encariñado con Eduardo. Aunque no lo conocía bien, estaba agradecida de que su hija por fin hubiera encontrado a alguien con quien jugar. Eduardo, dijo la señora Jiménez, llamando al niño. A Betty le hirvió la sangre al ver esa mujer. Para colmo, se estaba acercando a su hija. Salió furiosa de la casa y corrió hacia el parque. No se atreva a acercarse a mi hija, gritó Betty, corriendo a agarrar a Juliana. Tanto la niña como Eduardo estaban totalmente confundidos. ¿Es tu hija?
Tu pequeño caso de caridad está jugando con mi hijo, ladró la señora Jiménez. Si dice otra palabra sobre mi hija, será lo último que diga, respondió Betty furiosa, agarrando a Juliana del brazo y marchándose. La señora Jiménez agarró a Eduardo de la mano y tiró de él también. Mientras se los llevaban a rastras, los dos niños compartieron una mirada anhelante y apenada. «Es mi único amigo, mamá», gritó Juliana, casi llorando, mientras ella y su madre entraban en la casa. «Ya harás otros amigos, Juliana. No quiero que juegues con ese niño, ¿me oyes?», espetó Betty. Juliana se echó a llorar, abrazando con fuerza el osito de peluche. Desde aquel día, la niña llevaba el muñeco a todas partes. Llamó al juguete Bruno. Betty siguió llevando a su hija al parque. Era una de las pocas maneras que tenía de asegurarse de hacer todo lo que tenía que hacer en casa, al mismo tiempo, mantener a su hija ocupada. La madre estaba ocupada preparando la cena mientras Juliana jugaba en el parque. De vez en cuando miraba a su hija para asegurarse de que estaba bien. Pero, cuando levantó la vista mientras cocinaba, no vio a su hija por ningún lado. «Juliana», gritó Betty, corriendo hacia el parque. «Juliana», gritó de nuevo, buscando a su hija por todo el lugar. Betty buscó por todo el parque, pero Juliana no aparecía por ninguna parte. Finalmente encontró el osito de peluche que su hija siempre llevaba cerca de los columpios. Junto a él había una nota que decía: «Está conmigo en una madriguera para perros cerca del viejo roble». Betty entró en una espiral de profundo pánico, pensando que podía haberle ocurrido lo peor a su hija. Corrió frenéticamente a las casas de los vecinos cercanos, llamando a todas las puertas y preguntando por una madriguera de perro. Nadie sabía de qué estaba hablando. «¿Una madriguera de perros?», exclamó confundida una vecina. Betty no sabía qué más decir. Por suerte, al cruzarse con su vecina, la señora Silva, encontró por fin un rayo de esperanza. «Tranquila. Por favor, cálmate, Betty. ¿Puedes darnos más detalles?», preguntó la mujer, sumida en sus pensamientos. «Cerca del viejo roble», explicó Betty, temblando de pánico. «Ah, el viejo roble. Deberías haber empezado por ahí. Es la casa abandonada del viejo Tomás. Puedo llevarte allí», concluyó la señora Silva. Cuando Betty y su vecina se acercaron a la destartalada casa abandonada cerca del viejo roble, la madre contuvo la respiración, casi desmayándose ante la visión que tenía ante ella. Al acercarse a la casa, vieron gotas de sangre que conducían a la puerta de la casa. «Oh, no. Dios, por favor. Mi bebé no», dijo Betty llorando. «Cálmate, Betty. Seguro que está bien», insistió la señora Silva. Betty hizo acopio de todas las fuerzas que le quedaban y siguieron hacia la puerta. Cuando entraron en la casa, escuchó llorar a su hija y soltó un grito de alivio. «Está viva. Mi niña está viva», pensó Betty. No podían localizar de dónde procedía el llanto mientras se arrastraban por el ruinoso edificio. Su corazón latía intensamente en un temido suspenso mientras los viejos suelos de madera crujían a cada paso. Finalmente, Betty vio una pequeña puerta en el suelo que conducía a un sótano subterráneo. Se dio cuenta de que el llanto de Juliana provenía de allí. La madre temblaba mientras bajaban las escaleras hacia el sótano. Temerosa de lo que pudieran encontrar al otro lado de la puerta, la señora Silva dijo que esperaría a Betty en la entrada del sótano. En ese momento, apenas podían ver el camino a seguir. Betty encendió la linterna del teléfono y abrió la puerta con cautela. Al abrirla,
Vio a su hija llorando arrodillada ante alguien cuando Betty se acercó. Vio a Juliana arrodillada delante de Eduardo. Eduardo también estaba llorando, sujetándose el tobillo dolorido con una mano, mientras su otra mano descansaba sobre un perrito sangrante con otros cachorros a su lado y una perra que parecía ser la madre. «Juliana», exclamó Betty, corriendo a abrazar a su hija. «Mami», dijo la niña, abrazando a su madre. «Estaba muy preocupada por ti». «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Betty. «Es Bruno», gritó Juliana. «¿Bruno? ¿Tu osito de peluche?», preguntó la madre, confundida. «No, el perrito. Le pusimos ese nombre por el osito que me regaló Eduardo», dijo Juliana, señalando al cachorro sangrante. «Lo atropelló un auto», explicó la niña. Los niños explicaron todo lo que había pasado. Betty se enteró de que Juliana y Eduardo cuidaban en secreto a diario a unos cachorros y a su madre. Pero ese día, Eduardo se enteró de que uno de ellos, Bruno, había sido atropellado por un auto. Fue a casa, tomó agua y vendas y se encontró con Juliana en el parque. Los dos niños corrieron a casa del viejo Tomás para ayudar a Bruno, pero Eduardo se torció el tobillo mientras se dirigían al sótano. Betty se emocionó al escuchar esta conmovedora historia. Más aún, le sorprendió la profunda amistad que compartían Juliana y Eduardo. Había pensado lo peor. Y aunque tenía razón al preocuparse por la seguridad de su hija, nunca se había imaginado que su pequeña había establecido un vínculo tan profundo con otro niño. La señora Silva y Betty atendieron rápidamente al niño y al cachorro, Bruno. La señora Silva era enfermera, así que pudo ayudarlos. A continuación, ambas sacaron a los niños de la casa. Bruno, los otros cachorros y su madre, lloriqueaban detrás de ellos mientras salían de la casa. Eduardo y Juliana se giraron hacia los perros mientras se marchaban. «Mami, no podemos dejarlos atrás», dijo Juliana, señalando a los perros. La mirada de su hija le robó el corazón a Betty. Por mucho que no quisiera, sentía que no tenía elección. «Volveré por ellos». «Lo prometo», prometió Betty a su hija. La madre tomó a los dos niños de la mano y los acompañó de vuelta a su casa. Cuando Betty y los pequeños volvieron, vio a los bomberos alrededor de su casa. Su humilde morada estaba envuelta en humo. «Oh, no. Me olvidé de apagar la estufa», dijo Betty, corriendo hacia la casa con los niños. Cuando se acercó a la vivienda, vio que la señora Jiménez hablaba con uno de los bomberos. Sus miradas se cruzaron al instante antes de que la mujer se diera cuenta de que Betty sostenía la mano de su hijo, y de la sangre que tenía en la camisa. «Eduardo, ¿estás bien?», gritó la señora Jiménez, corriendo hacia ellos. Resulta que la mujer había regresado al parque en busca de Eduardo cuando se dio cuenta de que salía humo de la casa de Betty. Inmediatamente llamó a los bomberos y evitó que la vivienda ardiera hasta los cimientos. Asimismo, la señora Jiménez se enteró de todo lo que Eduardo y Juliana habían pasado con Bruno y los otros cachorros. La mujer no podía creer lo que Betty había hecho por su hijo después de todo lo que había ocurrido entre ellas. Betty estaba igual de sorprendida al saber que la señora Jiménez había salvado su casa de un incendio. «Sí. Por favor, mamá. Si no fuera por estos pequeños, no habría encontrado un amigo», dijo Juliana, poniendo también sus ojos de cachorrito. «Sí. Y ustedes no se habrían arreglado», añadió Eduardo. Betty y la señora Jiménez no podían negar la verdad en las palabras de sus hijos. Decidieron que Bruno se quedara con Betty y dividieron el resto de los cachorros entre los niños.
La madre quería darle las gracias la señora Jiménez por haber salvado su casa del incendio, así que la invitó a ella y a su hijo Eduardo a tomar el té y a comer pastel. Eduardo estaba encantado cuando supo que visitarían a Juliana y a su madre. Se alegraron aún más al darse cuenta de lo mucho que Betty y la señora Jiménez tenían en común, sobre todo como madres solteras. Las dos mujeres se dieron cuenta y apreciaron que sus hijos eran felices jugando juntos y no quisieron arruinar su amistad. La señora Jiménez les explicó que Eduardo no tenía amigos en el colegio. Resultó que el encuentro de los dos se había dado en el momento perfecto. Así que ambas familias se visitaban de vez en cuando. La señora Jiménez incluso volvió a invitar a Betty al club de lectura. Y al final, tanto Betty como Juliana ganaron amigos. Unos 15 años después, Juliana y Eduardo acudieron a Betty y le pidieron su bendición para casarse. Cuando la madre le preguntó si la señora Jiménez no se oponía a su matrimonio, se sorprendió al saber que ella le había regalado a Eduardo el viejo anillo de diamantes de su madre para que le pidiera matrimonio a Juliana. Celebraron la boda cerca del viejo roble que simbolizaba su amistad eterna y el amor que sentían el uno por el otro. ¿Qué podemos aprender de esta historia? No todo es lo que parece, y a veces la persona contra la que luchas no es tu enemigo. Betty pensaba que la señora Jiménez era su enemiga, sin saber que tenían mucho en común y que sus destinos estaban profundamente entrelazados. No seas demasiado autoritaria con tus hijos, podrían enseñarte un par de cosas. Betty y la señora Jiménez aprendieron mucho de la amistad de sus hijos. Incluso consiguieron hacerse amigas. Gracias por llegar al final del video. Si te gustó, te invito a que te suscribas, compartas y comentes, también que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que suba un nuevo video.